Necesito una esposa. Escrito por Pecas TG. Narrado por Andy Graham para el canal Terry Fix con la autorización previa de la autora. Capítulo 24. Candy está embarazada, le dijo Terry a su abogado en la privacidad de su despacho. Así que, por una vez las revistas dicen la verdad. El abogado de Terry levantó una revistilla de mala muerte, sujetándola con la punta de los dedos y la tiró sobre la mesa. Terry no había visto la portada, pero leyó el titular que ocupaba toda la parte superior de la página. De Duque a papá. He pensado que tenía que decírtelo yo mismo para que no hiciera suposiciones. Las cosas deberían calmarse a partir del año que viene. Le pediría a los abogados Carson que me envíe la documentación para la semana de tu cumpleaños y en unas semanas lo tendremos todo encarrilado. El abogado se acomodó en su silla y sonrió. No me puedo creer que lo hayas hecho. ¿El qué?, preguntó Terry, cruzando las piernas y apoyando el tobillo en la rodilla opuesta. Convencerla para que se quedara embarazada. ¿Qué le has ofrecido a cambio? ¿10 millones más? Al oír las palabras de su amigo abogado, Terry sintió que se le ponía el vello de punta. Nada de eso. Ha sido cosa del destino. ¿En serio? No es el primer embarazo no buscado en la historia. Eso dicen las ex esposas de mis clientes cuando les piden la pensión. En mi opinión, los accidentes no pasan porque sí. Terry había imaginado que eso era lo que le diría el abogado. Olvidas que soy yo el que se beneficia de la llegada de este bebé. Mucho más que Candy. Estoy absolutamente seguro de que no ha sido a propósito. El abogado se inclinó sobre la mesa. ¿Estás seguro? Del todo. En ese caso, felicidades. Y le ofreció la mano por encima de la mesa. Tras estrechar la mano de su abogado, Terry pasó a temas más urgentes. Sobre las cámaras en casa de Candy, ¿sabemos algo? El abogado abrió una carpeta y extendió su contenido sobre la mesa. Como recordarás, Susana se presentó en casa de Candy pero la hemos estado siguiendo y no ha vuelto por allí. Tampoco se ha puesto en contacto con ningún detective privado. Nuestro detective le ha sacado algunas fotos, pero la gente que aparece en ellas está limpia. Son hombres de negocios como tú o profesionales como yo. Terry reconoció la imagen de Susana en las fotos, con sus gafas de sol y sus rasgos de porcelana mientras tomaba café o hablaba por teléfono. Sin embargo, una de las estampas le resultaba muy familiar. En ella, Susana hablaba con una mujer que Terry había visto antes, pero no conseguía recordar dónde. ¿Sabe quién es esta mujer? ¿Una estudiante de Derecho? ¿O era secretaria en un despacho de abogados? Se preguntó el abogado. Sí, creo que era secretaria. Terry repasó el resto de las fotos. Solo en esa le parecía que había algo extraño. Creemos que el tipo de la limpieza se ocupó de deshacerse de las cámaras. No nos llevó a ningún sitio. No encontramos nada que relacione a los abogados Carson o a tu primo con Estados Unidos. Es como una calle sin salida. Terry suponía que llegados de esas alturas de la película, el tema de las cámaras ya no era tan importante, pero aún así quería pillar al responsable de invadir la intimidad de Candy. Sigue trabajando en ello. Algunos creían que un abogado solo servía para temas legales, pero uno de los refranes favoritos de Terry, que le había sido muy útil a lo largo de la vida, era hoy por ti, mañana por mí. El abogado conocía a gente que podía vigilar lo que fuera, cosa o persona. Lo haré. Tomó la fotografía de Susana y la secretaria de encima de la mesa. Hasta que supiera el nombre de aquella mujer no dejaría de mirarla. No existía mensaje más directo que unas maletas junto a la puerta para saber que algo no iba bien. O al menos eso era lo que Candy esperaba. Terry le había mentido. En lugar de confiarle un problema que seguramente podrían haber solucionado entre los dos, había preferido manipular la situación para obtener un resultado que se adaptara a sus necesidades.
De pronto, los recuerdos del arresto de su padre o el dolor que Arthur le había infligido al engañarla parecían sacados del ayer. Terry conocía todos sus secretos, sus inseguridades y se había aprovechado de todo ello para conseguir sus objetivos. Sí, ambos habían embarcado en aquel pacto con el diablo de forma consciente. Casarse para cumplir la voluntad de un hombre muerto y salir de allí más ricos que antes. Ese era el plan. Pero aquello había cambiado a medida que la atracción entre ellos se iba haciendo cada vez más fuerte y el fruto de esa atracción fue la concepción de un hijo. Candy se acarició la barriga, que había empezado a crecer y ya no le cabía en los pantalones. En la otra mano sostenía una copa de vino de la que solo había bebido una vez y no tenía intención de acabarse. Por mucho que quisiera hacerle daño a Terry, su hijo no tenía la culpa. Lo maldijo una y mil veces por hacer que se enamorara, que confiara en él para luego mandarlo todo al infierno. De pronto escuchó el ruido de las llaves en la cerradura. Clavó la mirada en las maletas que esperaban junto a la puerta y levantó la copa de vino. Quién sabe, quizá debería haber sido actriz, pero Terry sin duda había dejado pasar su verdadera vocación. Por el rabillo del ojo vio cómo Terry daba 2 pasos antes de detenerse. ¿Candy? Llevaba toda la tarde pensando en qué le iba a decir. Una opción era huir de allí cuanto antes, sin enfrentarse a él, para que la única certeza fuese que sencillamente se había ido. Sin embargo, al final había llegado a la conclusión de que no podía marcharse sin unas últimas palabras de reproche. ¿Cuándo pensabas contármelo?, preguntó Candy cuando Terry entró en el dormitorio como quien atraviesa un campo de minas repleto de bombas listas para explotar. ¿Contarte qué? Has estado en el despacho de tu abogado. Seguro que has hablado del testamento. Terry permaneció inmóvil. Candy volvió lentamente la cabeza hacia él, pero se tomó su tiempo antes de mirarlo a los ojos. Cuando finalmente lo hizo, vio que de su mirada se debatía entre la copa que sostenía en la mano y su cara. Incluso por un momento pensó, se preocupaba más por el niño que por ella. Solo por provocarle, se llevó la copa a los labios y fingió que bebía un buen trago antes de volver a bajarla. ¿Qué está pasando, Candy? Los ojos de Terry se desviaron hacia las maletas que ella había preparado con antelación para que su salida fuera lo más digna posible. Creí que íbamos a ser siempre sinceros el uno con el otro. ¿Qué ha pasado con eso, Terry? Candy, ¿de qué estás hablando? Incapaz de permanecer sentada ni un segundo más, Candy se puso en pie y dejó la copa sobre una mesa cercana, derramando parte del contenido al hacerlo. Si fuera él, pensaría que había estado bebiendo demasiado. Mejor aún, se dijo Candy. El testamento de tu padre. ¿Qué ponía en realidad? ¿O pensabas que nunca lo descubriría? Terry abrió los ojos como platos y su boca se convirtió en una delgada línea recta. Su cara decía todo lo que ella quería saber. Culpabilidad. Quizás un cierto remordimiento, pero ¿por qué? ¿Remordimiento al saberse sorprendido en una mentira? No pensé que fuera importante. ¿No te pareció importante explicarme que tu padre te exigía que engendraras un heredero? Terry cerró los ojos, admitiendo sus palabras. Y ese gesto lo decía todo. Reprimiendo las lágrimas que amenazaban con nublarle la visión, Candy enderezó los hombros y se dirigió hacia el duque como una exhalación. Lo que nos definía como pareja era la sinceridad. Pero tú no podías confiarme algo tan importante, ¿verdad? Terry abrió los ojos y vio cómo se acercaba a él. No quería abrumarte con todos los detalles. Candy no pudo reprimir una carcajada de puro sarcasmo. Abrumarme. Dios, te crees tu propia historia. No eres mejor que tu padre. Le dices a la gente que te rodea cómo tiene que hacer las cosas. Impones tu voluntad a quien sea y todos siguen tus órdenes. Terry intentó tocarla, pero Candy se apartó. No me toques. Eso ya es cosa del pasado. Candy, por favor. Sé que esto parece... No es lo que parezca. Es lo que es, Terry. Me has mentido sobre el testamento de tu padre. Descubrí la segunda condición después de casarnos. A Candy se le hizo un nudo en el estómago.
Tanto estrés no se podía ser bueno para el niño. Se obligó a respirar profundamente y luego fue soltando el aire de poco a poco. Puede ser, pero eso no te detuvo, ¿verdad? Al final tú siempre tienes que ganar. Terry negó con la cabeza. ¿De qué estás hablando? Ambos sabíamos a qué nos arriesgábamos cuando nos acostábamos. No te atrevas a mentirme. En mi cara, Terry. No eres el primero que me miente. Puede que en los últimos meses me haya dejado llevar demasiado por las emociones, pero no soy idiota. Confiaba en que Terry tenía el valor de confesarle que había agujereado para conseguir lo que quería, y la decencia de pedirle perdón. En vez de eso, lo que recibió fue una mirada vacía. Sin mediar palabra, Candy se dirigía hacia las maletas. ¿Qué estás haciendo? Me voy. ¿O es que las maletas se han confundido? Por Dios, Candy, podemos arreglarlo. Tendría que haberte explicado lo del testamento. Tienes toda la razón. Deberías habérmelo explicado. Te habría dado lo que tú quisieras, Terry. El corazón se le rompió en 1000 pedazos cuando las siguientes palabras salieron de su boca. Solo tenías que pedírmelo. Dio media vuelta y se alejó de la vida de Terry. Una parte de Candy esperaba que saliera corriendo tras ella. Sin embargo, ese era su lado más romántico, la parte que ella creía que había significado algo más para él que una yegua con la que iba a reproducirse. Daba igual si se iba o no, Terry habría conseguido su heredero, y ella una vida de remordimientos. Candy se marchó, maldita sea, y todo por culpa de una simple omisión por su parte. Las mujeres son criaturas emocionales, sobre todo si estaban embarazadas. Candy necesitaba tiempo para calmarse y él lo comprendía, pero sabía que acabaría volviendo. Sin embargo, a medida que los minutos se convirtieron en 1 hora y luego en 2, Terry se dio cuenta de que lo que había evitado contarle pesaba mucho más que la vida de su esposa de lo que él pensaba. Cuando 1 hora más tarde sonó el teléfono, se apresuró a contestar. ¿Candy? Continuará.
continuará.